Ok, vamos. Empecemos. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Estamos conformados por Andrés Ocampo, Janet González, Daniel Excel y Arias Barrera, Giovanni y Daniel. Nosotros vamos a exponer el tema de síndrome febril. Y entonces, pues, vamos a comenzar. Si necesitan, vayamos despacio, los que son nuestros compañeros en línea, avisan, por favor. Ok. Vamos a iniciar por la definición. Para empezar a comprender qué viene siendo aquí el síndrome febril, debemos de saber que hay un control de la temperatura corporal, dada principalmente por una termorregulación, dada principalmente por el hipotálamo. Aquí, para saber cómo se da una fiebre, es que se define como un aumento de la temperatura que rebasa a más de 1 grado en la temperatura normal del cuerpo, ¿no? Estas pues van a depender también del registro en la zona donde se vaya a tomar la temperatura, ya sea axilar, rectal, oral o timpánica, ¿no? Aquí vamos a tener entonces, ya con estos conceptos, que la fiebre va a ser una elevación de la temperatura corporal por encima de la variación circadiana normal. Esto como consecuencia va a dar una alteración en la temperatura, dando un aumento en el centro termorregulador de la región anterior del hipotálamo. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, se ve un poco borrosa, pero vamos a tener entonces que estas van a ser las temperaturas medias con las cuales vamos a contar en un estado de homeostasis, ¿no? Vamos a tener que en axilar vamos a tener 36.2, en oral 36.8, timpánica 36.8 y central 37.3, ¿no? Y ya con sus fiebres, si se dan cuenta, pues sí aumenta justamente el grado que estábamos mencionando para que ya se considere como una fiebre. La siguiente, por favor. Por eso, de hecho, decimos que la fiebre es 36. ¿Le puedes regresar, por favor? Es 36 más o menos 1 grado. Va a ser el valor normal, o sea, 36 a 36.7, a 37 o de 35, de 36 a 35. Doctor, antes de la fiebre no se puede considerar una película o ya es fiebre. Eso lo vamos a tomar después. Sí. Que lo expliquen. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Ya? Ok. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a tener entonces como el síndrome febril, que va a ser un síndrome caracterizado por una elevación corporal. En este caso se van a dar síntomas y signos en diferentes zonas. Vamos a tener, por ejemplo, circulatorios, respiratorios, digestivos, incluso hasta en el sistema nervioso, ¿no? En los circulatorios vamos a tener, por ejemplo, la hipotensión, taquicardia, soplos cardíacos sistólicos, respiratorios, por ejemplo, como la polipnea, digestivos, por ejemplo, lengua subdural, anorexia, sensación de empacho gástrico, sed excesiva, ¿no? Que esto pues puede llevar también a la deshidratación. En el nervioso vamos a tener inapetencia, astenia, cefalia, sudación, quebrantamiento, los escalofríos, que hace rato los estamos comentando, ¿no? Y ya en casos más graves, delirios, convulsiones e incluso, rara vez, herpes labial, ¿no? Ahora, en la temperatura, vamos a tener que, tomando el tiempo de temperatura variada, ¿no? Entre mañana y tarde, la temperatura normal en la mañana va a ser de 37.2 grados Celsius. Esa va a ser la que se va a tomar principalmente en la mañana. En la tarde, obviamente, pues por el estímulo y los mecanismos que nosotros vamos a estar usando, como el caminar, hacer ejercicio, va a ir aumentando, va a pasar a 37.7 grados centígrados en la tarde. Y gracias a esto, pues la fiebre, en este caso se va a definir que si es superior a 37.2 grados en la mañana, va a tomarse como fiebre, pero si pasa a 37.7 grados o más, ya se toma en la tarde como una fiebre, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra, pues, el sinónimo de febrícula. La febrícula va a ser un punto intermedio entre la temperatura normal que tiene que tener el cuerpo y la que ya está por dar la fiebre. Esa es una febrícula. ¿Preguntas aquí? ¿No? ¿Se sigue escuchando eco? Sí, como ahora apaguen uno de los Estoy muy micrófonos. cerca, de hecho. Ajá. Sí, está prendido. Ya, ahí está.
¿Se escucha mejor? ¿Me puedes decir, Nael? Lo que respondan. Ah, ok. Si tienen dudas, si me las pueden escribir mejor en el chat, o si necesitan que me regresen algo, me dicen. Entonces, la siguiente, Jimé, porfa. Ok. En las causas vamos a tener principalmente pirógenos exógenos, ¿no? Van a ser los primeros que vamos a estar hablando. Por ejemplo, un virus o una infección bacteriana son de las principales causas que nos pueden dar una fiebre, ¿no? Por infección, inflamación, ya sabemos esos mecanismos, ¿no? Incluso enfermedades inflamatorias, como es el caso de la artritis reumatoide, ¿no? Entre otros tipos de artritis, por ejemplo, o alteraciones en las articulaciones, principalmente en las sinoviales. También tumores malignos, medicamentos como antibióticos, antihipertensivos, perdón, o anticonvulsivos también pueden llegar a ocasionarnos fiebre. Algunas vacunas también, ya checamos alguna vez la varicela, la difteria, tétanos, perdón, la tosferina acelular, perdón, y la neumocócica son de los principales factores que nos pueden dar fiebre y que llegan a ser considerados como pirógenos exógenos. La siguiente, por favor. Ok. Una consecuencia vital de la fiebre va a ser aquí la hipertermia. Va a tener un daño grave si se llega por mucho tiempo, ya que puede haber incluso hasta deterioro neuronal. En estos casos, vamos a tener que haber un aumento en la producción de calor y una disminución de la disipación del calor. En este caso, pues hay diversas causas para esta hipertermia. Vamos a tener, por ejemplo, hipertermia física, ¿no? Como el ejercicio, tirotoxicosis, feocromacitoma, hipertermia maligna, un golpe de calor, una insolación, intoxicación por anticolinérgicos. Dijimos que esos eran agentes pirogénicos exógenos, disfunción autonómica, deshidratación, incluso hasta la ropa oclusiva cuando es, por ejemplo, ropa negra, nos pueden llegar a dar una hipertermia. La siguiente, por favor. Ok, y en la fisiopatología. ¿Lo puedes cambiar? Ok. Para empezar, vamos a hablar ya ahora sí de pirógenos endógenos. Para empezar, un pirógeno endógeno se va a estar dando por una estimulación principalmente de la fagocitosis, ¿no? Cuando entra el agente causal, va a dar aquí principalmente un proceso de fagocitosis, donde esos pirógenos exógenos van a estar formadas por leucocitos polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, células de Krebs, me parece que se llama, no sé bien la pronunciación. Sí, ¿verdad? Gracias. Y también, por ejemplo, macrófagos que pueden estar a nivel peritoneal o pulmonar, pueden llegar a formar estos pirógenos exógenos, ¿de acuerdo? Endógenos, perdón. Estos, a la vez, cuando se están estimulando, al momento de que se crean, van a tomar de 60 a 90 minutos principalmente para ser liberados a la sangre y empezar a dar su acción, ¿no? De 60 a 90 minutos. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a tener la fisiopatología. Básicamente va a ser el recorrido o lo que tiene que ocurrir para que se modifique el punto de temperatura termorregulada en el hipotálamo y cambie como el umbral inicial que se tiene, que es de 35 a 37, y que se eleve por distintas circunstancias. En este caso usualmente está dado por infecciones, aunque pueden ser lesiones, traumatismos, etcétera. Pero principalmente está dado por lesiones, por infecciones. Como nosotros sabemos, pirógenos exógenos usualmente son parte estructural de lo que serían las bacterias. Si tenemos gram negativas, estamos hablando de polisacáridos. Si tenemos gram positivas, entonces estamos hablando de lipopolisacáridos, ¿va? Usualmente son ellos componentes o de la pared o de la membrana. Ahora bien, estos pirógenos exógenos, cuando son detectados por el organismo, empiezan a llamar a nuestro sistema inmune para iniciar la respuesta defensiva en contra de estos agentes externos.
Los que usualmente responden y generan pirógenos endógenos van a ser los macrófagos y los monocitos. Al momento de ir digiriendo estos a los agentes externos, extraños o patógenos, van a empezar a liberar lo que se conoce como pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos usualmente son proteínas que se pueden dividir en citocinas, factores de transcripción, etc. El más importante de los pirógenos endógenos va a ser la interleucina 1-alfa. Esto es porque es justamente la interleucina 1-alfa la que va a dar lugar a que aumente el umbral de la temperatura o de la termorregulación en el hipotálamo a través de los receptores de las prostaglandinas 2. Pero vamos a ir viendo toda esta salud. Ahora bien, estos pirógenos endógenos, que usualmente son proteínas, y en específico, hablando específicamente de la interleucina 1 alfa, que es una proteína, van a pasar a la circulación sistémica. Ahora, si ustedes recordarán en las clases de anato, el sistema circulatorio del sistema nervioso está muy protegido. Esta protección está dada a través de la barrera hematoencefálica. Como ustedes saben, la barrera hematoencefálica evita que entren distintas sustancias o moléculas a lo que es el espacio extracelular cerebral o del sistema nervioso central. No siempre es así. Como sabemos, existen ciertos órganos circunvalantes, que no tienen barrera hematoencefálica. Esto es importante porque de allí es como interaccionan justamente los pirógenos endógenos con ciertos receptores para producir las prostaglandinas en lo que va a ser el hipotálamo. Entonces, de la circulación sistémica, una vez que han pasado los pirógenos endógenos desde donde estaba el lugar de infección hacia la circulación sistémica, van a recorrer hacia lo que va a ser el endotelio del órgano ventricular, no, órgano vascular limitante lateral. Gracias. ¿Vale? Este órgano es justamente uno que no posee barrera hematoencefálica. Si ustedes recordarán, la barrera hematoencefálica lo que hace es eliminar las fenestraciones de los capilares de la circulación, y estas fenestraciones son ventanas, es decir, que permiten que se proyecten ciertas sustancias desde lo que sería la circulación, o sea, desde las arterias o venas, hacia el espacio extracelular. Cuando hay barrera hematoencefálica, esas fenestraciones no existen. Cuando no hay barrera hematoencefálica, esas fenestraciones existen. En el caso de los órganos circunvalatorios, perdón, esa barrera hematoencefálica no existe. Entonces, por allí pueden ir pasando ciertas sustancias que en realidad no podrían pasar si estuviese allí. ¿Por qué no pueden pasar? Bueno, como ustedes saben, la barrera hematoencefálica funciona como una barrera secundaria, además de lo que serían las membranas. Ustedes recuerdan más o menos, las membranas celulares no permiten ni el paso de proteínas ni el paso de sustancias cargadas, como pueden ser iones. Cuando existen las fenestraciones, estas pueden pasar más o menos libremente. ¿Vale? Una vez que han llegado los pirógenos endógenos, en especial interleucina L1-alfa, a lo que es el endotelio de este órgano, en el endotelio, esta interleucina L1-alfa va a empezar a interactuar con ciertos receptores que van a generar la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son básicamente los agentes que nos sirven como mensajeros químicos para la inflamación, y en este caso para el tema que nos compete, que es la fiebre. Una vez que se han producido estas prostaglandinas, van a proyectarse o dirigirse a lo que es el área preóptica del hipotálamo. En esta zona van a estar los receptores de prostaglandina E2. Principalmente los que nos competen aquí son los de tipo 3. Los de tipo 3, solo en esta sección en particular, tienen la facultad de aumentar el AMP cíclico. Si ustedes revisan alguna otra bibliografía, van a encontrar que los receptores de prostaglandinas número 3 realmente lo que hacen es inhibir la
la acumulación de AMP cíclico, es decir, inhiben que se forme. Ahora, si ustedes recuerdan sus clases de receptores, los receptores que usualmente interactúan con segundos mensajeros son aquellos que están acoplados a proteínas G. Entonces, el receptor de prostaglandinas es un receptor acoplado a proteína G. ¿Son los únicos? No. Algunos enzimáticos pueden llegar a actuar como segundos mensajeros, pero usualmente no es así. Sus vías de señalización son proteicas, son otra cosa. Entonces, el receptor de prostaglandinas E3 es un receptor acoplado a proteínas G. Lo que nos compete de este receptor justamente es el segundo mensajero AMP cíclico. Cuando el AMP cíclico pues, empieza a acumular por acción de las prostaglandinas ligadas a su receptor, se empieza a acumular. Cuando el AMP cíclico se acumula lo suficiente, da la señal para que el punto limitante de la termorregulación o el umbral que existía se eleve. Entonces, la temperatura que antes se consideraba como normal, que sería de 37, 37,5, se va a elevar de 38 a 39. ¿Vale? Y esto va a permitir que el organismo justamente combata de manera un poco más eficiente la infección o el agente patógeno que está causando justamente la liberación de pirógenos endógenos. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del nuevo punto de ajuste de la termorregulación hipotalámica? Bueno, si nos derivamos a la corteza cerebral que se encarga de nuestro comportamiento, básicamente modifica cómo es que nos comportamos ante estas circunstancias. Por ejemplo, cuando nos da fiebre, nos buscamos inmediatamente constipar y hacernos bolita para que disminuya nuestra área superficial de contacto con los diferentes fluidos, como el aire. Y de manera muy general, cuando este punto de termorregulación aumenta, entonces va a existir naturalmente un aumento de la temperatura que va a conllevar a distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando se eleva la temperatura, tiene que haber una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque entonces nuestro organismo está detectando que la temperatura que tenemos actualmente es muchísimo menor de la nueva. Si nuestra temperatura normal es de 37, pero el nuevo umbral va a 39, estamos muy abajo. Entonces lo que hace es una vasoconstricción en las extremidades inferiores y superiores. ¿Para qué? Para intentar conservar un poco el calor de la circulación central. Recordemos que una de las formas en la que nosotros podemos termorregular nuestra temperatura es a través del contacto con fluidos, como por ejemplo puede ser el aire, de la sudoración, etc. Entonces, al momento de generar una vasoconstricción en la periferia, la circulación central mantiene ese calor. Entonces, cuando ustedes tienen fiebre, posiblemente en las extremidades vayan a estar frías por justamente la vasoconstricción existente o que se está dando en ese momento. Y evidentemente, si lo que queremos es mantener calor, no vamos a generar un mecanismo que nos permita disipar ese calor. Uno de nuestros mecanismos más importantes para la disipación del calor es el sudor. Esto es porque el agua, como ustedes sabrán, tiene un punto calorífico que le permite aguantar un poco más de energía antes de que se eleve 1 grado centígrado por unidad de masa. ¿Esto qué quiere decir? Para aquellos que llevaron física posiblemente se lo sepan, pero el agua necesita de al menos 4 joules para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. A diferencia del aire, el aire solo necesita 1 joule. Entonces el agua es muy eficiente, pero más bien es muy efectiva, pero es poco eficiente. ¿Por qué es poco eficiente? Porque no tenemos agua en todo momento y nos podemos deshidratar. Mientras que el aire está en cualquier lado, pero es menos efectivo. Entonces, uno de los mecanismos para termorregular nuestra temperatura cuando está subiendo demasiado es sudor, porque nuestro calor se va disipando hacia el agua que estamos expulsando, y para elevarla pues se necesita un poquito más de energía para poder elevar un poquito el grado del agua en el momento. Entonces, pues es un buen mecanismo para la termorregulación. Entonces, si lo que queremos es evitar eso, pues se cancela entonces también la sudoración y entonces la persona tiene la piel seca, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las cosas que puede ocurrir una vez que se ha elevado la temperatura. Y esto es de manera muy general cómo es que más o menos funciona la fisiopatología de la fiebre
en presencia de pirógenos exógenos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Ustedes me preguntaron algo? Siguiente, por favor. A ver, Ah. yo creo que aquí sí hay Un segundo. Dice fisiopatología. ¿Están de acuerdo? Que diga fisiopatología. ¿Tú sí? No, yo no, pero por ejemplo, en el libro de Parkinson me dio Fisiopatología. ¿Y están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque sí, no tiene que hablar un poco de Fisiopatología sería el mecanismo de daño. ¿Y la regulación de la temperatura es un mecanismo de daño? ¿Es un mecanismo de qué? De homeostasis. La regulación del hipotálamo es un mecanismo de homeostasis para mantener esa temperatura. Claro está que si nosotros tenemos un pirógeno exógeno que nos está generando la activación de la cascada de pirógenos endógenos, el organismo va a hacer un mecanismo homeostático de ajuste mediado por las prostaglandinas generadas por ese proceso mórbido, ¿sí? Una bacteria entró y activa los macrófagos, que es una respuesta normal, ¿sí? Los macrófagos liberan en las interleucinas se vuelven pirógenos endógenos que llegan y empiezan a estimular. ¿Qué pasa si esas macrófagos yugularon al crecimiento bacteriano? ¿Qué pasa si esos pirógenos exógenos, estos macrófagos yugularon el crecimiento bacteriano? ¿Qué significa yugular? Cortar, detener, contuvieron. Yugular, viene de la palabra yugular, cortar. Ya no se detiene la cascada. Entonces, en principio, la fiebre no es una enfermedad, es una respuesta homeostática defensiva, efectivamente, ante la presencia de pirógenos exógenos o de pirógenos endógenos, porque como bien lo mencionaron, hay ocasiones que hay fiebre sin un pirógeno exógeno. Dime. ¿Exógeno o endógeno? No, al contrario, porque lo reconoce y dice, ojo, aquí hay algo, voy, lo ataco, trato de destruirlo y en ese proceso de destrucción tengo la liberación de lo que llamamos reactantes de fase aguda. Entonces, en otras palabras, las interleucinas. En particular, ¿cuál? La interleucina 1 alfa, ¿sí? En particular, pero está la 1, la 2, la 3, la 6, ¿sí? Que todas ellas van a estar actuando, ¿sí? Ahora, inclusive, yo puedo tener activación de los pirógenos endógenos sin un pirógeno exógeno, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, donde hay una respuesta proinflamatoria, liberación de citocinas, sin que existan estos. Nada más están existiendo acá los pirógenos endógenos. Y entonces yo puedo tener fiebre. Por ende, ojo, y una vez apréndanse, el doctor ahorita Andrés ya mencionó, fiebre no significa infección, aunque la gran mayoría de las veces podemos pensar que sí se trata de infección. Fiebre no significa, así por default, que hay infección.
Hay presencia de pirógeno, exógeno o endógeno. Medicamentos, radiación, agentes químicos, agentes físicos, que pueden desencadenar los pirógenos, ser pirógenos exógenos, o bien tengo pirógenos endógenos que se activaron. De hecho, no sé si lo van a tocar, pero una vez lo digo, ¿sí? Hay la fiebre del paciente con cáncer. ¿Sí? El paciente que tiene cáncer a veces tiene fiebre y no está infectado. Sobre todo, por ejemplo, las leucemias. Una de las manifestaciones de las leucemias es que tengan fiebre y no es que esté infectado. ¿Ok? Síganle. Bueno, ya. Gracias, doctor. ¿Qué pasa? Órgano vascular de la lateral. ¿Qué? Otra vez. Órgano vascular de la lámina terminal. Sí. Perdón. Sí. ¿Listo? Siguiente, por favor. No sé. Compañeros, ¿sí escuchan o ya fue? Gracias. Bueno, después tenemos lo que va a ser la clasificación de las fiebres. Bueno, de la fiebre, perdón. Entonces, vamos a poder clasificar a la fiebre, pues, dependiendo de su naturaleza. Principalmente vamos a tener 4 tipos, aunque se pueden encontrar más. Entonces, la vamos a tener según su duración, según su evolución, según su intensidad y según la forma en la que inicie. Para esta última, realmente no va a haber una diapositiva porque solo hay 2 formas, o es abrupta o es lenta. Entonces, la lenta usualmente se da cuando hay infecciones y la abrupta usualmente se da cuando hay lesiones en el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Entonces, para lo que va a ser la clasificación según su duración, la vamos a tener entonces breve, corta y larga. La breve va a ser aquella que va a durar menos de 48 horas. La corta va a ser aquella que va a durar hasta 2 semanas máximo. Y la larga va a ser aquella que dure de 2 semanas a 3 o más a eso. ¿Vale? Eso es rápido. Después vamos a tener su clasificación, pero por su patrón. ¿Su patrón a qué se refiere? Más bien se refiere a las oscilaciones que van a existir en los aumentos de temperatura. Si aumenta más de 1 grado, si se queda oscilando entre una misma gradación, es decir, por ejemplo, que la temperatura actual sea 39 y lo máximo que pueda subir sea 39.9. Sí, entonces básicamente se refiere más o menos a cómo va a ir oscilando la temperatura a lo largo del proceso que esté causando que se haya elevado de manera patológica. Porque como ya nos dijo el profesor, no siempre es así. Entonces, la continua va a ser aquella que va a oscilar entre temperaturas, pero jamás va a subir más de 1 grado. Esta es la que les decía, por ejemplo, si registran una temperatura de una persona que tiene fiebre de 39, la temperatura oscilante va a ser aquella en donde no va a subir de 30 a 40. Se va a quedar siempre de 39.0 a 39.9. Esta fiebre usualmente se va a encontrar para pacientes que tienen gripe, ¿vale? O infecciones de ese tipo. Después vamos a tener a la intermitente. La intermitente va a ser La intermitente va a ser aquella en la que se van a registrar picos de elevación en la oscilación de la temperatura muy resaltados. En este caso puede llegar a subir desde una temperatura normal hasta una temperatura considerada ya como fiebre, que sería 39-40, y volver a bajar a una temperatura normal. Y así es como va a estar oscilando todo el tiempo, entre temperaturas muy altas y temperaturas muy bajas, pero de manera muy abrupta. ¿Vale? Este tipo de temperatura se presenta usualmente, o este tipo de oscilación de temperatura se presenta usualmente en personas que tienen septicemia. ¿Va? Después vamos a tener la temperatura reminente. La temperatura reminente va a ser aquella en la que sí se va a presentar un aumento de la temperatura por más de 1 grado, es decir, que presentemos una temperatura inicial de 38 y suba a 39,
y va a seguir oscilando entre esas temperaturas, pero jamás va a alcanzar una temperatura que se consideraría normal. Es decir, nunca va a bajar a 36 grados o 35, siempre va a estar oscilando en lo que se consideraría una fiebre, que puede ser de 38, 39, 40, y así va a estar oscilando entre esos valores siempre. A diferencia de la continua, esta sí va a cambiar entre los grados. ¿Vale? Este tipo de temperatura la vamos a encontrar usualmente en pacientes que tienen bactericemia, ¿vale? Que es cuando las bacterias pasan al torrente sanguíneo. Bactericemia. Bacteremia, perdón. Se me fue la palabra. Sí, bacteremia, perdón. Después vamos a tener que es la recurrente. La recurrente va a tener, en esta, la temperatura sí puede alcanzar valores normales, después va a alcanzar valores patológicos que pueden ser de 38 a 39 grados, después va a volver a bajar y va a encontrar como un tipo de meseta normal. Es decir, en esta temperatura de tipo recurrente vamos a tener una temperatura que no es considerada como patológica, 35, 36 grados, 37 aún. Va a haber una subida abrupta de temperatura que puede ser a los 38, 39 grados, y tiempo después, alrededor de unos 3, 4 días, va a bajar otra vez y va a volverse a sedimentarse en lo que sería una temperatura no patológica. En este tipo de temperaturas usualmente se encuentran aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Va? Y por último vamos a tener a la temperatura con oscilación ondulatoria. Este tipo de temperatura, o en este tipo de clasificaciones, en este tipo de variante, se va a distinguir principalmente por una subida muy abrupta en la temperatura. Este tipo de elevación abrupta se va a mantener por tiempos prolongados, posiblemente de hasta semanas. Después se va a volver a estandarizar en una temperatura no patológica, es decir, de 35, 36 o 37 grados, y unos 3 días después va a volverse a subir de manera muy abrupta a los valores patológicos, 38, 39, 40 grados. Este tipo de oscilaciones se encuentran en pacientes que tienen neoplasias. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Va. Siguiente, por favor. Si es tan amable. Sí. Atrás, por favor, compañero o compañera. Esto de las Esto de las curvas de distribución de la graficación de la temperatura, en realidad, en la actualidad son poco utilizadas, pero muy útiles en la clínica, sobre todo en la antigüedad. Nos permitía ser un poquito más claro de los diagnósticos de la gente, y sobre todo fueron muy características de las enfermedades de carácter infecciosa. La recurrente, que sube un día, 2 días, y al otro día ya no tiene, y al tercer día otra vez. De hecho, también hay una curva como una fiebre conocida como la fiebre terciaria. ¿Cuál es esa? Fiebre terciaria, y es más, hay una fiebre cuaternaria. ¿A qué le llamamos fiebre terciaria? ¿Qué enfermedad es esa? ¿No? Hombre, ya pasaron por microbiología y parasitología. Ya les di un tip, es un parásito. Tan, 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 tan. Salen las novelas. ¿No? Paludismo, malaria. En su inicio, al inicio de la enfermedad, tiende a tener un comportamiento de una fiebre continua, pero después se estabiliza en las fiebres terciarias, un día sí, otro día no. Y cuaternaria, todavía mucho más tiempo de padecer la parasitosis, y tienden a ser un día sí, 2, 3 días no, y otra vez mandé. ¿Por los qué? Es correcto, sí. Sí. Y en cambio, precisamente la ondulante fue una de las características cuando empezaron a estudiarse los tumores. Los tumores, sobre todo de tipo hematológicos.
en los cuales tienden a decir, oye, pues es que tengo varios días que me da fiebre, pero también la tuberculosis nos da una parecida, ¿sí? Con predominios nocturnos. Y las intermitentes, pues es que la salmonela, la fiebre tifoidea, pero sobre todo, ¿sí? La remitente o remitente, ¿sí? La de los abscesos, ¿sí? En las que les sube, les baja, les sube, pero nunca llega a estar normal, ¿sí? Ahí está el absceso hepático, el absceso pélvico, el absceso posquirúrgico, ¿sí? En las que tienen la bacteremia, ¿sí? O sea, la infección producto de una infección a través de una venoclisis o un catéter. El catéter está contaminado o la venoclisis tiene la flebitis y ahí está. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces, es bueno conocerlas, aunque en la práctica hoy, Como un buen brevario cultural. Siguiente, por favor. Y después vamos a tener la posintensidad. O sea, aquí es en donde encontramos la clasificación de febrícula, fiebre y hiperpirexia. ¿Vale? Aquí depende mucho, pero en el Harrison es en donde lo manejan así. La febrícula, según el Harrison, va a ser manejada de 37 a 38 grados. La fiebre va a ser aquellas que se maneje de 38 a 40 grados. Y la hiperexia va a ser manejada a más de 41.5 grados. ¿Vale? Lo pueden encontrar de otra forma, dependiendo, supongo, también de la bibliografía. Esto es del Harrison. Siguiente, por favor. Y después vamos a tener lo que son las manifestaciones clínicas. Vamos a tener de dos tipos, las objetivas y las subjetivas. Como ustedes sabrán, lo objetivo es aquello que nosotros podemos medir u observar y por lo tanto comparar. ¿Vale? Las objetivas van a ser estas. Siguiente, por favor. Básicamente, ¿qué podemos observar cuando un paciente tiene fiebre de manera patológica? Pues va a haber una elevación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la tensión o de la presión arterial. Va a haber piel fría derivado de la vasoconstricción existente en la periferia, es decir, en las extremidades. Vamos a tener una piel seca para evitar el escape del calor o la termorregulación del mismo, perdón. Después vamos a tener la tiritona, que es básicamente cuando empezamos a tocar. ¿Vale? O escalofrío, justamente. Y después vamos a tener la piloerección. La piloerección como tal no es ya un proceso fisiológico que a nosotros nos sirva. Esto le servía o le sirve a los animalitos porque en ellos, cuando su piel se erecta, se les para los pelitos, por así decirlo, tienden a agarrar una especie de aire en esa zona y ese aire se queda estable en ese lugar. Al momento de estar estable, evita que exista un poco del escape de calor. Funciona como una barrera térmica. A nosotros ya no nos sirve, pues porque nosotros no tenemos como tal pelo, posiblemente haya sido un vestigio. Posiblemente es un vestigio de la evolución, pero a nosotros no nos sirve, pero es un buen indicador para saber más o menos si alguien... Exactamente, este es un signo que podemos todavía observar. ¿Vale? Siguiente, por favor. Espero escucharme. Bien, con el siguiente tenemos manifestaciones clínicas subjetivas. A diferencia de las objetivas, como ya lo mencionó el compañero, estas son las que el paciente nos va a decir, las que el paciente percibe y donde normalmente se conocemos como síntomas porque no podemos medirlas. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Bien, como subjetiva vamos a tener el dolor de espalda. Esto va a pasar porque, como ya lo mencionamos anteriormente en la fisiopatología, vamos a tener una vasodilatación de los vasos. Esto va a generar que, como vamos a tener una vasoconstricción, vamos a tener estimulación rápida y lento. Vamos a hacer rápido y lento. Cuando estamos con la tirotina, que escalofríos, hacemos de repente, uy, entonces estamos haciendo una vasodilatación, por lo que generalmente son los músculos los que encontramos en este proceso, en este mecanismo, en este síntoma. Entonces, no en todas las personas, pero sí en algunas vamos a tener el dolor de espalda, los escalofríos que anteriormente ya lo había mencionado mi compañero, que el paciente pues nada más de repente, uy, escalofrío y salta. Las mialgias, que son los dolores musculares debido a la vasoconstricción, artralgias debido a lo mismo,
no en todos los pacientes, pero sí en algunos, y posteriormente la sudoración, que como ya habíamos dicho, pues es un mecanismo que se presenta después de toda la cadena que ya tuvimos posteriormente. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Fases de la fiebre. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si ya vimos las manifestaciones objetivas y subjetivas, entonces podemos más o menos ver cuáles van a ser las fases por las que va a transcurrir una fiebre que se considere patológica. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener que la fiebre va a consistir de 3 fases principalmente. Una fase de ascenso, una fase de meseta y otra fase de descenso, también conocida como resolutiva. En cada una de estas fases podemos ir encontrando los distintos signos y síntomas que ya se han visto. Por ejemplo, en el ascenso, lo principal que vemos usualmente es que la persona tiene la piel seca y fría, porque se está empezando a generar la vasoconstricción en las extremidades inferiores y superiores, periféricas. En la meseta, usualmente en la meseta lo que se va a encontrar es la asimilación como tal del dolor, lo que ya había mencionado la doctora Dani, básicamente las mialgias. Y de manera principal. Entonces, en el descenso, hay que aclarar que tanto en el ascenso como en la meseta se va a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la tensión arterial, ¿vale? O la presión arterial. Y después en el descenso o en la fase resolutiva, que es básicamente cuando el agente extraño que haya estado causando el proceso patológico que nos genera la fiebre ha sido eliminado y por lo tanto ya no hay síntesis de prostaglandinas ni nada que interactúe con los receptores de las prostaglandinas en el hipotálamo, vamos entonces a empezar a encontrar una regulación, que el punto de termorregulación va a empezar a normalizarse, es decir, si estaba en 39 va a regresar a sus valores estándar, que son de 37,5 a 35, y entonces el cuerpo va a tenerse que empezar a deshacer del calor que estaba producido. Para eso entonces, ¿qué es lo que usualmente nos pasa cuando nos empezamos a curar de fiebre? Empezamos a sudar mucho. Entonces este es un mecanismo para empezar a bajar o disminuir la temperatura. Va a empezar a haber otra vez una vasodilatación, es decir, la piel que empezaba a estar fría en la periferia va a volver a estar calientita o va a recuperar ese calor que estaba perdido. Y básicamente esas son las 3 fases en las que se pueden ir localizando los distintos síntomas y signos de la fiebre. Siguiente, por favor. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien, pues como siempre nos han dicho, medidas generales es la reposición de tener siempre estar hidratados, precisamente porque estamos perdiendo agua. Vamos a tener que buscar un ambiente fresco, un enfriamiento. ¿Qué es lo que hacen las mamás posteriormente cuando un niño tiene fiebre? Pues le quita la ropa, no lo tapa, le descubre los pies. Procesos, ya saben, en casa, muy caseros, le pone una toallita tibia en la frente, ¿no? Todo eso son recomendaciones, medidas generales. Vamos a tener fármacos antipiréticos, como ya vimos. Tenemos el paracetamol, que es lo más fiable, porque sabemos que los AINES son un grupo de fármacos que no solamente son antipiréticos, sino también antiinflamatorios, analgésicos, nos sirven para varias cositas, ya saben. Y pues algunos ejemplos que tenemos es el paracetamol, que es de 1 gramo, está de 6 a 8 horas, es el tiempo en el que acciona, en el que tiene su efecto, en el que alcanza su efecto máximo, y se puede tomar en vía oral y vía intravenosa. Como AINES tenemos principalmente el ibuprofeno, el ketorolaco, el naproxeno, en todas sus presentaciones, el tipo de vías y más o menos las horas en las que se deben de tomar, normalmente es de 6 a 8 horas, y la única diferencia es que tenemos que el naproxeno, como es un poquito más fuerte, se toma cada 12 horas, es decir, 2 veces al día. Y tenemos metamizol, puede ser por vía oral y vía intravenosa. También es un antipirético, un analgésico, antiinflamatorio. Esta es una tablita de perfiles de antitérmicos, antipiréticos, y pues están ellos, y más o menos estas flechitas nos representan como que la efectividad, la efectividad que tenemos contra, en este caso, la fiebre. Y pues vemos que el más efectivo pues puede ser el metamizol, el ibuprofeno, a excepción del paracetamol. El paracetamol sí nos es, pero no es muy recomendable para tenerlo, ya que es muy amplio, o sea, no es...
no nos conviene. Y pues por eso normalmente cuando tenemos fiebre tomamos lo que es más común, el ibuprofeno, que es rápido, acción rápida, analgésico, y no lo tenemos que tomar constantemente debido a que es un poco fuerte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los AINES son medicamentos no esteroides, no esteroides. Y antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Usted va a hablar? ¿No? ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, esas son nuestras pequeñas referencias. Muy bien, excelente. Muy bien. Bien, tratamiento, pues el tratamiento va a depender de, obviamente, esas. Les dije que la fiebre era un fenómeno fisiológico, ¿no? Es una condición. ¿Cuándo es la fiebre? ¿Cuándo es la elevación? No, la fiebre. ¿Cuándo es la elevación de la temperatura? Ya no fisiológica, sino patológica. Hay dos condiciones, se las mencionaron, pero no las recalcaron como tal. Hay dos condiciones en las cuales la elevación de la temperatura corporal no es un mecanismo fisiológico u homeostático, sino plenamente patológico. Hipertermia y... Separaba mucho lo que es la fiebre y lo que es la hipertermia, porque según la hipertermia, a diferencia de la fiebre generada por la hipertermia no es generada por ese mecanismo, por lo tanto, sus manifestaciones son. ¿Es correcto? Entonces, por eso no sé si... Sí, por eso, en términos generales, por eso dije, no es fiebre, es una elevación de la temperatura francamente patológica. La hipertermia y la hiperpirexia. Hiperpirexia, ¿sí? Aquí la hipertermia, de hecho, si nos regresaran a la, ahí, ¿sí? Ahí, de hecho, bueno, ok, también aprovecho. Definitivamente también hay una gran discusión entre que si fiebre, febrícula, etcétera. Empezando por la definición que decía Andrés, fiebre es la elevación más de 1 grado de la temperatura corporal para ese momento, porque además, efectivamente, la temperatura corporal de un individuo varía, normal, varía del día a la noche. Si es mujer, de su ciclo menstrual. En sus ciclos menstruales cambian. De hecho, ¿qué pasó? Se está agotando la batería. Chicos, no se escucha nada. Sí, pues no se escucha. Los Ayuda. datos complementarios de la fiebre, cuando los signos y síntomas subjetivos para llamarlos síndrome febril. Hay otros signos y síntomas que nos acompañan. ¿Como cuáles entonces? Por lo tanto, cuando decimos una fiebre, una febrícula de 37 a 38, en realidad, pues podría ser hasta una temperatura casi normal, ¿sí? Otra vez no se escucha. Pero no tienes fiebre. Entonces, se sube un poquito, pero no es fiebre o sigue apenas. En realidad es así muy puntual. Si tienes fiebre por arriba de 37.5 por punto máximo estándar, tienes fiebre, ¿sí? ¿Sí?
Más que usamos febrícula para decir es poquito. ¿Sí? Por el otro lado, hiperpirexia. Efectivamente, la hiperpirexia suele tener temperaturas por arriba de 31 grados centígrados, que ya es una temperatura que causa daño cerebral, que causa daño proteico en los pacientes, si se mantiene eso. ¿Sí? Sin embargo, en esta situación, la fiebre está producida por un daño en el centro termorregulador. ¿Sí? Generalmente la hiperpirexia la vamos a ver en los pacientes con daño cerebral, a los que hayan sufrido un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia cerebral masiva, un tumor cerebral, en donde se ve afectado todos los mecanismos de respuesta neurológica y por ende del hipotálamo. Entonces, esos pacientes, también lo podemos ver las hiperpirexias en los pacientes con cánceres muy avanzados, en los cuales ya es un mecanismo de respuesta normal. Y el paciente, ya el centro termorregulador no funciona, se daña, ¿sí? Y entonces el organismo empieza a acumular la temperatura, y tiene fiebre, ¿sí? Y inclusive uno de los diagnósticos diferenciales entre una fiebre mediada por pirógenos y una hiperpirexia es la capacidad de responder a los antipiréticos. ¿Sí? La hipertermia es otro evento en el cual se eleva la temperatura corporal del individuo, pero este es debido, y por ahí lo mencionaron, a que tiene la incapacidad de perder calor. ¿Por qué? Pues porque fueron a honores a la bandera ahí en el patio y los tuvieron ahí firmes al rayo del sol. ¿Se han fijado luego en los desfiles? Y de pronto suelo, se cae hasta los militares, ¿no? Ese paciente, ese individuo recibió los rayos solares de tal y no pudo perderlo porque tiene la casaca y tiene las botas y tiene, ¿sí? Pues, alguien expuesto a excesivo calor en el desierto, por ejemplo. ¿Sí? Un niño, un bebecito, llega la abuelita y dice, no, se me va a enfriar, y lo envuelven como tamal. ¿Sí? Y ya está ahí todo así, momificado, y el niño no puede, y con un zarape de allá de Saltillo, de esos bien calientes, y eso lo hace al niño que tenga hipertermia. A lo mejor ni siquiera tiene fiebre, también puede ser una complicación de un cuadro febril por una infección banal, pero como lo envolvieron, como estabas tú diciendo, ponerlo en un ambiente fresco y en lugar de ponerlo en un ambiente fresco, lo envolvieron como tamal, pues va a tener una hipertermia asociada. Puede ser el niño que se quedó dentro de un carro encerrado mientras la mamá se fue a chismear al súper, ¿sí? Que hemos sabido de casos. Esos niños pueden tener hipertermia. Claro, el tratamiento es enfriarlos lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, son manifestaciones de fiebres elevadas sin que sean síndrome febril mediado por pirógenos, ya sea endógenos o exógenos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Dejemos. Puede ser multienzimática o enzimática normal. Si alguna vez hicieron esa práctica, sabrán entonces que lo que se genera aquí es intentar ver cómo va a reaccionar una enzima con su sustrato cambiando diferentes condiciones. Las dos condiciones principales que nosotros intentamos cambiar en una cinética enzimática es o el pH o es la temperatura, es decir, un factor químico o un factor físico. ¿Por qué? Si alguna vez ustedes vieron esa práctica, compraron la enzima y en la enzima vienen unos valores. Esta enzima trabaja bien a temperaturas tales y tales y a pH tal y tal.
Porque si nosotros aumentamos o disminuimos demasiado la temperatura, lo que generamos es que las uniones de las proteínas, que no son covalentes, sino son fuerzas iónicas o fuerzas muy débiles como puentes de hidrógeno o puentes de Van der Waals, esas uniones se rompen o desaparecen. Si esas desaparecen, la proteína empieza a perder. Si es que tiene estructura cuaternaria, pierde la estructura cuaternaria. Como ustedes recordarán, la estructura cuaternaria le genera o le da función a esa proteína. La terciaria es la que le da forma. Si pierde la estructura terciaria, la proteína se va a terminar solidificando y se va a terminar depositando. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué es importante esto? Exacto. Todas las células tienen proteínas. ¿Y cuál es una de las principales funciones de las proteínas en las membranas celulares? Mantener la integridad de la membrana, como permitiendo el paso de iones a través de ella. ¿Para qué? Para que también permita el paso del agua tanto del ambiente extracelular como del interno. Si nosotros perdemos esta, la integridad de las células se ve muy comprometida. Si nosotros empezamos a dañar células, recordemos que proteínas existen en todos lados y no hay ninguna proteína que nosotros tengamos en el cuerpo que sea termorresistente. Esas son de las bacterias. Las nuestras trabajan efectivamente de 35 a 37, pueden seguir trabajando a temperaturas más elevadas hasta la temperatura considerada como de 43 grados centígrados. Una vez que el cuerpo ha llegado a esa temperatura, la persona muere. ¿Qué pasa cuando una persona llega a 41.3 o más de eso? La persona tiende a sufrir convulsiones. Esto es porque se está empezando a dañar el tejido nervioso justamente, y como ya vimos en farmacología, el tejido nervioso central controla todo. Entonces, una de las principales manifestaciones de una persona que está en una temperatura exageradamente elevada es que se empieza a convulsionar. Y convulsiones excesivas pues pueden dañar el sistema nervioso central a largo plazo. Pues, de hecho, ¿quiénes son más lábiles neurológicamente? Los bebés. ¿Por qué? No solamente eso. ¿Está qué? ¿Y qué pasa con el sistema nervioso? ¿Está qué? ¿Mande? ¿Pero qué le hace falta? ¿Qué está desarrollando? ¿Es qué? La mielina, ¿sí? Entonces hace más susceptible a las neuronas a ese daño proteico producto de la hipertermia. Entonces existen las crisis convulsivas febriles que van a ver en pediatría, ¿sí? Un niño que tiene convulsiones porque tuvo fiebre. El tratamiento es tratar la causa de la fiebre, ¿sí? Por último, hablaban también del tiempo de duración de la fiebre. Hay fiebres agudas de breve duración, la gripe es una de ellas, inclusive el coronavirus es una fiebre aguda de algunos días de presencia. Hay las fiebres que pueden durar de algunos días a un par de semanas, ¿sí? Generalmente son también fiebres infecciosas asociadas generalmente a bacterias, en donde el paciente también tiene fiebre constante o intermitente por algunos días, pero también puede ser debido a algunos otros agentes, por ejemplo, a otros tipos de pirógenos que no sean orgánicos, microbianos, como el consumo de ciertos antibióticos. A veces le damos al paciente antibiótico porque tuvo fiebre y, oiga doctor, sigue con fiebre, ¿sí? Pues ponle más antibiótico, síguele el antibiótico, cuando a veces es el antibiótico el pirógeno generador de fiebre, ¿sí? Y hasta inclusive los antipiréticos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, pueden generar fiebre. Entonces, ojo con este detalle. Y por último, hay fiebres crónicas, tuberculosis, por ejemplo, los tumores, es otra, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes pueden tener fiebres crónicas, ¿sí? El VIH es común que tenga las fiebres crónicas. Y hay una fiebre o un cuadro febril muy característico, así denominado.
la fiebre de origen oscuro. ¿No vieron algo de eso? Sí, se venía. La fiebre de origen desconocido, pero no- O de desconocido, sí. Fiebre de origen desconocido o fiebre de origen oscuro, también llamado, es aquella fiebre que el paciente tiene fiebres, generalmente fiebres intermitentes, ¿sí? Y que ya les hemos buscado cultivos, hemos buscado reacciones alérgicas, hemos buscado alguna situación y resulta que el paciente sigue teniendo fiebre, ¿sí? La mayoría de las veces, sí, préndelo por favor. La mayoría de las veces, estas fiebres de origen oscuro casi siempre se debe a presencia o bien de infecciones ocultas como son osteomielitis, como son abscesos pélvicos, o bien se debe a manifestaciones como paraneoplásicas de un tumor oculto. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta por allá que quieran comentar? Oscuro. En primer lugar, generalmente se deben a enfermedades, a infecciones ocultas o poco diagnosticadas. Histoplasmosis, tuberculosis extrapulmonar, abscesos pélvicos. También se debe a tumores, principalmente leucemias, sarcomas, tumores sólidos. El VIH, aunque es infeccioso, algunas veces se expresa así. ¿Sí? Y finalmente, como una manifestación paraneoplásica de un tumor que a veces no los encontramos. El 30% de las causas de fiebre de origen oscuro de características neoplásicas, nunca encontramos el tumor primario. Había leído un artículo en el exterior que decía que para colocar desconocida tenía que haber un periodo de 8 días de fiebre y un seguimiento diagnóstico de 2 a 3 semanas de la anamnesis para poder decir que las 2 o 3 semanas que no se encuentra el agente causal ya se clasifica. Y que ya le hemos hecho estudios para descartar, ¿no? Puede ser que en lo que no hemos hecho se les adecuado estudio para saber si sí o no tiene. Muy bien. Allende Fronteras, ¿alguna duda, comentario, pregunta? ¿Nada? Muy bien. Ok. Bueno, pues fiebre, realmente sí, como ven, primero es el síndrome febril es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Que se caracterizan. Casi todos van a ser muy similares, algunos el tipo de fiebre, el grado de elevación, es lo que nos va a hacer la diferenciación. Pero todos tienen escalofríos, ese dolor muscular, el dolor articular, la cefalea faltó, que es otro de los síntomas generalmente acompañantes, el dolor de cabeza. Sí, tiene razón, sí, cierto, la cefalea. Sí, no, sí estaba escrito en la siguiente lámina, dentro de las manifestaciones neurológicas. Sí, así es, sí lo dijo. Y inclusive el estado de confusión o de desorientación que pueden tener y las convulsiones. Anorexia, pérdida de conocimiento, Ujú. y somnolencia. Somnolencia, sí. Dime. ¿Cuándo ocurre la fiebre ondulante? Principalmente son fiebres que dan por varios días y lo podemos ver más comúnmente en enfermedades, infecciones crónicas como la tuberculosis, las leucemias, también en caso de cáncer, ¿sí? En donde les eleva se les sube un día, ¿sí? Va bajando
Doctor, no se escucha. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Vamos a ver cómo vamos la próxima semana. Espero que seguimos igual, de manera virtual, un grupo y el otro aquí, en lo que nos dicen que podamos venir más comúnmente. Entonces, pues vamos a seguir la dinámica de la presentación es así, ¿ok? Bien. No me acuerdo a quién les toca la próxima semana. Déjenme ver si lo veo aquí. El asunto es que ustedes puedan también repasar un poquito el tema. Ok. Bien. Próxima semana son dos temas que están de alguna manera relacionados. Equilibrio hidroelectrolítico. Vamos a retomar otra vez los niveles de agua, pero también de otros electrolitos fundamentales, básicos, que son sodio, potasio, cloro, que son los. Y la otra es el equilibrio de los hidrogeniones, o sea, el grado de acidez o alcalinidad de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿a quién le toca? Ya todos tienen la guía, ¿no? Toca Jesús Alejandro, Oscar y Jimena. Otra Jimena. Chihuahua. Sí, cierto. No, perdón. 11 y 10. Es la otra María Fernanda, Abril y Rodolfo, y luego Jorge, Saraí y Pamela. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues que tengan bonita tarde. Descansen y nos vemos. Ahora nadie habló del otro lado. Espero que se hayan escuchado. Todo bien, Doc. ¿Sí escucharon bien? Ok. Muy bien.